Hola, mi nombre es Carlos Escolari y bueno, vamos a dar inicio a este evento que es una presentación del libro Cultura Snack. Yo soy el autor y me acompañan Gabriela Pedranti, profesora de la Universidad Pompeu Fabra y también del Instituto Europeo de Design. En la promoción habíamos avisado que estaría Merce Oliva, otra colega del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra, pero por cuestiones familiares no ha podido estar aquí presente hoy, así que bueno, gracias Gabriela por sumarte a esta conversación snack. Y bueno, aquí también tenemos a un gran amigo, colega Jorge Carrión, también profesor de la UPF, de la Barcelona School of Management de la UPF, que es, digamos, la institución que acoge este debate. Gracias Jorge por sumarte a esta charla sobre cultura snack. Les decía que bueno, este evento se organiza en la BSM, Barcelona School of Management, en la Escuela de Management de la UPF, de la Universidad Pompeu Fabra. Aquí se cursan carreras de posgrado, en másters. Así que bueno, vamos a dar inicio a la presentación del libro. La idea era no hacer la clásica presentación donde hay turnos de palabras con cierta duración de tiempo, donde habla una persona, habla la otra. La idea es hacer un jueguito, vamos a hacer un poco de gamification para presentar la Cultura Snack. Cultura Snack es un libro que publiqué el año pasado con la editorial La Marca de Argentina, está en las librerías de España también disponible. Así que, bueno, vamos a empezar. Cultura Snack es un libro que habla de los nuevos formatos, o no tan nuevos, formatos textuales breves, formatos textuales en algunos casos efímeros, pero en otro caso vamos a ver que duraron durante milenios, sobrevivieron, y no solo formatos escritos, sino que el libro habla de diferentes tipos de material textual, pueden ser formatos breves audiovisuales, formatos breves incluso a nivel artístico. Así que bueno, un poco, dado que el libro está organizado en pequeños fragmentos, es un libro que uno puede abrir casi en cualquier página y encontrar algo, vamos a seguir un poco la lógica del libro. Acá tengo un montón de palabras claves, conceptos, que aparecen en diferentes páginas del libro. Entonces la idea es que, esto parece un programa, falta la ruleta, ¿no? Pero, sí, vamos a jugar un poco. A ver, Gabriela, te toca a ti en primer lugar. Chan. A ver qué concepto te toca. Aceleración. Aceleración. Bueno, ¿quién quiere decir algo sobre aceleración? Jorge. Tú misma, ¿no? Ya que ha salido. Bueno, creo que empezamos entonces por aquí. Evidentemente, la aceleración tiene que ver con el momento en el que vivimos, ¿no? Digamos, estas velocidades que a mí lo que me interesa del libro, y ahí me pongo absolutamente en empollón o nerd, es cómo estás comentando que este fenómeno de la aceleración tiene que ver, digamos, con manifestaciones textuales breves que no necesariamente por ser breves son menos profundas. Creo que es una cosa que hemos discutido, charlado y planteado. Sí. Y cómo en esta aceleración también tenemos que lo comentábamos en la otra presentación, desarrollar habilidades para ser capaces de entender, como académicos quiero decir, con otros tiempos mucho más acelerados, los fenómenos de la comunicación a medida que se van dando, ¿no? Tiene que ver con la velocidad y tiene que ver, creo, también con un despertar, a adaptarnos a entender lo que sucede y reflexionar sobre eso mientras está sucediendo, que para mí es todo un desafío. Sí, Jorge. Estoy totalmente de acuerdo. Vivimos, además, a causa de la pandemia, yo diría, una aceleración tecnológica del mundo. Cada vez hay más fenómenos, más conocimiento, más datos, más teorías, más protagonistas y la expresión típica de nuestra época ahora es "y no me da la vida para tanto", ¿no? Porque la aceleración lo que hace es saturar de algún modo nuestras conciencias y nuestras cabezas. En ese sentido, me parece que también es muy interesante cómo esto que estamos comentando hace que todo sea muy breve, esporádico, explosivo y sumado se llegue a esa saturación, ¿no? Es decir, la aceleración también es una fragmentación paralela, ¿no? Y paradójicamente eso es lo que hace que no te dé la vida, ¿no? Es decir, muchas veces toda la jornada laboral consiste en responder emails
Los emails son pura cultura snack. A menudo tienen 4, 5, 8 líneas, ¿no? Pero claro, son 300. Entonces, eso es lo que produce ese efecto que Carlos describe también en su libro, ¿no? De algún modo, por tanto, la clave ahora sería cómo gestionar el tiempo acelerado para que, no obstante lo que ocurre, seas más o menos, por un lado, efectivo y, por otro lado, sobre todo, feliz. El concepto de aceleración aparece al final del libro, es un penúltimo capítulo, donde hay 10 conceptos clave, uno de ellos es aceleración, algún otro, fragmentación, por ejemplo, ya apareció. Una cosa interesante, que nosotros tenemos esta sensación de que todo va muy rápido, pero si uno lee autores de principios del siglo XIX, ya estaba ahí, ¿no? Cuando empieza el primer capitalismo industrial a moverse, cuando la gente se traslada de las zonas rurales a las líneas de producción en Manchester, digamos, y estas grandes ciudades, ya ahí se vivía esta sensación de aceleración, o sea que no es nueva. Ahora es quizás la hiperaceleración, ¿no? Una vez que pasamos de lo mecánico a lo eléctrico y de lo eléctrico ya a lo electrónico digital, como que las cosas son todavía más rápidas, pero no es una cosa que ya venía, digamos, era parte del pack de la modernidad. Y después tenemos la otra cuestión, ¿no? Todos los movimientos slow, que quizá, bueno, Slow Food fue uno de los primeros hace ya casi 30 años, pero está el movimiento de Slow News también, ¿no? De tratar de frenar esta maquinaria, es una de las posibilidades. Bien, ¿pasamos a otro? ¿Seguimos con nuestro jueguito? Vamos a mezclar un poco. La aceleración, ayer me llegó el primer WhatsApp de audio en el cual me daba la opción de escucharlo más rápido, con lo cual el slow reading, ¿no?, está contrapuesto a una aceleración de la lectura ridícula. A mí cada 3-4 días me llega algún mensaje en redes que me preguntan si tengo un método de lectura rápida, ¿no? Y cada vez hay más gente interesada en supuestamente acelerar su ritmo de lectura. Cada vez hay más gente que ve series con el forward, ¿no? De modo que es una especie como de paradoja absurda en la cual estamos instalados y que no va a parar de crecer. Y es muy interesante porque esto que estás diciendo, digamos, que también aparece en el libro, invade el espacio del obligatorio y el espacio del ocio, ¿no? Que queremos leer más rápido, a lo mejor por obligación, pero también ver cualquier cosa en streaming más rápido. Esto me parece, digamos, aunque estemos 87 horas seguidas viéndolo, es decir, hay como un doble tiempo, una doble percepción, como bien decías, que no es nueva, pero los usos por la tecnología digital nos permiten tal cual, como espacios absurdos o combinaciones que probablemente de otras épocas no se podrían entender, no sé qué pasará, pero yo debo decir que hice un movimiento slow con esto. Me borré WhatsApp en enero. La vida es más tranquila sin WhatsApp. Tengo alternativas. Bueno, pero es muchísimo más tranquilo. Pero es muchísimo más tranquilo de momento. Saltaré a otro después. Ya llegarán las hordas de bárbaros, diría Barico. Y bueno, tal cual, y nos moveremos cuando lleguen los bárbaros. Una de las presencias constantes en el libro de Carlos es justamente Alessandro Barico. Recomendamos sin duda este libro, Los Bárbaros, que habla de algún modo de la invasión de los nativos digitales o de las formas digitales de la cultura en el siglo XXI. Y otra de las presencias constantes en el libro es dinosaurio, lo cual es raro porque es cultura snack, ¿no? Lo breve, lo condensado, lo ultra rápido, lo resumido, y el dinosaurio en principio nos llevaría a lo mastodóntico, a lo gigantesco, etc. También es un libro sobre formas modernas, contemporáneas, digitales, tecnológicas de la brevedad, y el dinosaurio es un fósil, es algo antiguo, extinguido y de otra época, pero evidentemente el dinosaurio aparece sobre todo por el cuento de Augusto Monterroso. Cuando se despertó, el dinosaurio seguía allí, que es un cuento fascinante por muchos motivos. Uno, porque es un cuento con introducción, nudo y conclusión. El dinosaurio, cuando se despertó, ¿no?, el personaje es introducido, hay una especie como de prólogo temporal. Nudo, el dinosaurio, ¿no?, el elefante en la habitación, ¿no?, la presencia monstruosa, extraña, inquietante, y la conclusión, seguía allí, ¿no? Un final abierto, clásico, es un cuento clásico en una oración. Yo me acuerdo que en el libro La vaca y otros ensayos, Monterroso comenta que además es un cuento infinito porque como todo el mundo lo cita de memoria,
todo el mundo lo cita distinto, ¿no? Entonces ya no es seguía allí, sino estaba allí, seguía allí, continuó allí. Ya no es el dinosaurio, es el brontosaurio, es el rinoceronte. Y él hace una lista de todos los animales y versiones que se ha encontrado en su vida con el dinosaurio. Carlos lo usa de un modo muy inteligente, primero como una especie de expectación, ¿no? He conseguido no citar lo que estás esperando que cite, que es el cuento del dinosaurio, después lo cita y lo elabora, y después hace como versiones y bromas a partir de esa presencia del cuento de Monterroso, con incluso paratextos como cuando Juan Villoro recuerda que fue al taller de cuentos de Monterroso y cómo Monterroso hacía bromas a partir de su obra más famosa, que es no el cuento más breve de la historia, pero uno de los más breves. La anécdota esa de Juan Villoro es fenomenal, porque él dice, estaba Monterroso y Villoro le repite el cuento y dice, y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Monterroso reaccionó de la única manera posible. Carajo, lo hiciste sonar como una obra de Tolstoy, porque había agregado la letra I cuando despertó. Y después hay otra anécdota buenísima. Todas estas anécdotas vienen de un libro que aparece en estas presentaciones que estamos acá pasando rápidamente, que se llama El dinosaurio anotado, de Lauro Zavala, que es un gran investigador, un colega y amigo mexicano, que hizo un libro sobre, digamos, todas estas versiones, interpretaciones, sí, toda la red intertextual que generó el cuento tan pequeño, tan snack de Monterroso. Y hay otra historia buenísima, ¿no? Un salón, una cena, una zona muy paqueta, digamos, ¿no? Y hay una mujer, ahí un señor dice, ¿ha leído el cuento del dinosaurio de Monterroso? Sí, sí, ya lo estoy leyendo, dijo esa mujer, ¿no? Bueno, pero es increíble que una pequeña cápsula textual genera una montaña, ¿no? de textos y paratextos alrededor. Y esto estaba pensando justamente con lo que comentaba Jorge, lo que estás diciendo, Carlos, que también aparece como ejemplo de otro de los puntos principales que aparecen en el libro, que es el rol del lector, ¿no? Con los ecos de eco, diríamos, y esta capacidad interpretativa que cada vez se nos exige más, de nuevo, por el tema de la velocidad, la fragmentación, de, a partir, diríamos, me voy a poner técnica, pero de un signo o de una señal, poder hilar. Y cada vez necesitamos más saber cómo hilar, ¿no? Cómo poder ir interpretando, conectando, para que realmente el dinosaurio, tantos otros estos microtextos que aparecen aquí, adquieren realmente un sentido en un contexto, ¿no? Es algo que me parece que también atraviesa todo el libro, y el mismo formato de escritura del libro te invita, no solo que invita también con ecos de Cortázar que aparecía por una de las imágenes, a leerlo como queramos, sino el hecho de, bueno, ¿cómo le doy un marco? ¿Cómo entiendo? ¿Con qué lo relaciono? Que es algo que normalmente hacemos, pero la velocidad nos desafía. Tengo que tener muchas más referencias para entender y encajar en lograr que un cierto microtexto adquiera un sentido. Si no, queda como una boya en el mar que no sé de qué se trata, ¿no? Y esto es un desafío para mí muy interesante, pero que lleva trabajo, ¿no? Bueno, dice Carlos en el libro que, de algún modo, un tuit puede tener la misma potencia, ¿no? Porque son las mismas sílabas, palabras, caracteres que el cuento de Monterroso, pero de pronto el papel crea ese marco, ¿no? De propulsión y de recepción que amplifica, mientras que el tuit se ahoga y queda en nada. Incluso el tuit más retuiteado de la historia no se puede comparar en términos de influencia con el cuento de Monterroso. Y estaba pensando que somos tuiteros los tres también con esto. Hablando de formatos y microformatos, para mí fue una desilusión cuando pasaron los 280 caracteres. Era un ejercicio excelente para los que escribimos, publicamos, hacemos cosas. El tema de los 140. Sentía que era demasiado espacio de repente para escribir. No sé si les pasó. Como cuando uno se muda en una casa grande, ¿no? Después se llena, ¿no? Pero me llevó mi tiempo, era adaptarme. El problema de Twitter es que te cuenta los caracteres del link. Entonces se quedaba muy corto para un link, pero no para un mensaje. Efectivamente, para un mensaje era perfecto. Pero el problema es que te quitaba esa posibilidad. Muy bien, pasamos a otro concepto. A ver, como la secretaria de los programas hasta los 70. Me así te ganas el coche. ¿Sí? Shortology. Shortology. Shortology, por ahí aparece una imagen. Es un grupo que hace infografías contando películas con un par de imágenes, ¿no?
Dentro de un rato va a llegar por ahí en la pantalla, está pasando, hay una de Star Wars, ¿no? Que está o sea, de Star Wars es la historia de Darth Vader, ¿no? En un momento sale un globito, dice I'm your father, ¿no? Soy tu padre. Y bueno, resumen en 2 o 3 pequeños iconos lo que puede ser una película o una saga inclusive, ¿no? El formato breve narrativo, bueno, en la ficción estamos, y esto le dedico todo un capítulo en el libro, ¿no? A estas feroces criaturas, como dice Ana María Yúa. Hay un boom en América Latina, Iberoamérica diría, ¿no? De relato breve, brevísimo, microficción, ya desde hace casi unos 20 años más o menos, ¿no? Y digo, le dedico toda una parte porque yo creo que es, bueno, un componente fundamental, ¿no? El libro no es solo sobre formatos breves textuales, sino que también se ocupa, por ejemplo, de estos formatos breves visuales, diríamos, como por ejemplo Shortology. Otro es Pictoline. Pictoline, que es este servicio informativo, ¿no? Que en una pequeña viñeta te cuentan una noticia, una noticia política, una noticia económica a escala global. Es una nueva forma de periodismo, si se quiere, ¿no? No sé si a nivel, yo estaba pensando si a nivel de crónica hay algo parecido. Tú que has investigado mucho la crónica, si hay microcrónicas, digamos. Sí, claro, hay microcrónicas tanto en Twitter como en Instagram. Hay cuentas en Instagram que trabajan la imagen poderosa con un texto acompañando. Y a mí todas esas formas como Shortology o como Pictoline o ya más elaborados y con otro género que tú trabajas en el libro, que es el tráiler, como Honest Trailers, ¿no? Esa web que hacen trailers honestos, es decir, no trailers para venderte la película, el videojuego o la serie, sino trailers en que se analiza desde la crítica irónica esa serie, esa película o ese videojuego y se destroza, básicamente. A mí esas fórmulas me encantan, me gustan mucho y tienen en común justamente la ironía y el humor, ¿no? Que es algo que la cultura seria tradicional y el periodismo han rechazado y que en cambio se imponen en estas líneas que tú comentas. Imagino que si ahora publicaras el libro, incluirías este resumen informativo del día que hace en Twitter, creo que se llama Miguel Ángel Martín, ¿no? Sí, que era periodista televisivo, el Sé lo que hicisteis durante muchos años. Efectivamente, ¿no? Sí, y que en un minuto te resume todo el día, ¿no? Bueno, justamente esas formas de la condensación son más interesantes, se incorporan el chiste, la gracia, la ironía, etcétera, que sí apuestan por la seriedad. Y yo diría que subterráneamente en todo tu libro hay ese tono, ¿no? Como este selfie del primer selfie no humano de la historia, que tienen que ver con otro modo de abordar la cultura, que de algún modo también tú lo haces en el libro porque tu acercamiento a la cultura snack no solo es snack, también es irónica. Haces mucho humor sobre ti mismo, el autor, ¿no? Y hay mucha ironía dentro del libro y eso creo que sintoniza muy bien con ese tipo de formas como la de Shortology que ha salido en la tarjeta. ¿Sacamos otra? ¿Puedo agregar una? Breve. Sí, justamente Sí, a raíz de Pictoline, seré breve, de Pictoline y de las microcrónicas que te preguntaba. Hay una iniciativa parecida en Paraguay que tiene menos prensa que México, de repente, que se llama El Surtidor, que hacen unas crónicas que luego las convierten en micro visualmente, pero tienen, en mi opinión, el valor añadido que, a diferencia de Pictoline, que normalmente sintetiza información de Times, de otros, producen ellos mismos las crónicas en la investigación. Vale la pena. El Surtidor, vale la pena seguirlos por esto mismo. Y juegan no desde la ironía o el humor, sino desde la cruda realidad de una cosa honesta, de una realidad de un país muy complejo, poco conocido, con lo visual y la investigación propia. Es muy interesante. Y breve, también visualmente tipo Pictoline. Muy bien. Jorge, te toca. Feneo. Fenio. Bien. Este señor, acá me traje el libro, Félix Fenio, es un autor francés de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Era un anarquista, un verdadero anarquista de esa época, que tiraba bombas y generaba hechos sangrientos, y se hizo famoso en el campo del periodismo por las historias o novelas en 3 líneas. Por ahí aparece alguna también en la pantalla. Este señor escribía en la prensa pequeñas historias de 3 líneas que uno lee, esas pequeños tweets, diríamos,
y tiene un cuadro, una pintura de lo que era la vida en Francia a finales del siglo XIX. La editorial Impedimenta sacó un libro que se llama Novela de 3 líneas, que es una recopilación de todos estos eventos. Son cuestiones de vida familiar, mucho conflicto sindical entre los anarquistas y la policía, mucho crimen pasional. Por ejemplo, en Marsella, el napolitano Socio Merello mató a su mujer. Esta no quería comerciar con sus encantos. Punto. Veamos otro. Cierto mecánico en jefe del 26º de Artillería de Le Mans, entre rejas como ladrón de bronce, trata de suicidarse. Se le vigila. Es casi un haiku, ¿no? Pero narrativo. Sí. El haiku también lo mencionas en Cultura Snack como uno de los grandes precursores de este modo de relacionarse con la información y con el conocimiento. Y creo que Fénéon, por eso no lo entendía, porque faltaba la N. Fénéon se inscribe en una tradición muy francesa que nos llevaría a Me Acuerdo, que nos llevaría a Perec, que nos llevaría a Edouard Labé, que tiene este libro en el cual resume exposiciones y proyectos artísticos que no va a hacer, ¿no? Como proyectos no realizados, también en clave de lista, ¿no? Que sería otra de las formas de la cultura snack, la cultura de la lista. Pensemos que en el periodismo el formato snack existió siempre. La breaking news, por ejemplo, esto de interrumpir un programa para transmitir una breaking news, ya estaba instalado en el lenguaje radiofónico en los años 30. Cuando Orson Welles hace La Guerra de los Mundos, ¿qué hace? Toma la breaking news que ya existía en el discurso periodístico, interrumpe la transmisión del Mercury Theatre para avisar que había caído un objeto en New Jersey, ¿no? O sea, él juega ya con eso, ¿no? Con la interrupción del programa que ya estaba establecido en el discurso radiofónico. Y de ahí, bueno, hasta llegar a la televisión, la CNN, ¿no? La breaking news. ¿Ibas a decir algo, Rita? No, es que lo de Orson Welles con la breaking news, bueno, es maravillosa la historia. Me acuerdo que hasta los años 90 era difícil conseguir la grabación, ahora está por todos lados en internet. Escucharlo es una maravilla, justamente por este tema de la interpretación también que planteamos y el contexto, ¿no? Digamos, como esa forma estaba instalada y significaba claramente eso, avisaron creo que 3 o 4 veces a lo largo de la transmisión que era ficción. Y sin embargo, la forma pudo al contenido. Es maravilloso, ¿no? Y la pregunta también, hoy, ¿la forma está pudiendo con los contenidos? Yo pienso, desde las breaking news, digamos, a TikTok, ¿no? Que también aparece en el libro como el formato que creció durante la pandemia porque estábamos en casa aburridos y se podía hacer estas cosas. ¿Qué pasa con la atención y la comprensión? Yo sigo preocupada por esto, ¿no? Digamos, me sigo preguntando más que respondiendo. ¿Tenemos la capacidad, al beber de estas piezas ínfimas, pequeñas, de ponerlo en contexto y relacionarlo, o nos quedamos solo ahí? No lo sé, digamos. Es un gran debate en las neurociencias y las ciencias cognitivas. Hay planteos como Nicolas Carr, que es totalmente apocalíptico, ¿no? El autor del famoso libro Superficiales. Y después hay otros planteos que son totalmente lo contrario, ¿no? Que bueno, que el Homo sapiens se está adaptando bastante bien, digamos, a esta fragmentación. Pero bueno, son posiciones bastante así, apocalípticas y no apocalípticas. Lo que comentabas de los formatos periodísticos es muy interesante, ¿no? Porque el periodismo digital impuso la lista, ¿no? La lista que, de hecho, ya era un hilo de Twitter antes de que Twitter habilitara la opción hilo, ¿no? Y si tú repasas la hemeroteca de la prensa cultural española, te das cuenta de que hasta hace 4 días no se publicaban artículos de los mejores libros del año. De algún modo, el periodismo digital, con sus listas, ha contagiado al periodismo clásico con formatos que les eran ajenos, de modo que hay una contaminación muy interesante. Sí, hay un enriquecimiento siempre, digamos, ¿no? Como... Bueno, o un empobrecimiento, depende de cómo se mire. ¿Somos más felices sin listas? Qué pregunta, me sigo preguntando. Me voy con más preguntas que respuestas, lo cual está muy bien. Fugacidad. Hablando. Ahí bueno, seguimos sobre... Este es otro de los 10 conceptos clave de fugacidad. Tiene que ver un poco con lo efímero también, ¿no? Claro, uno diría, estos contenidos breves, ¿no? Están pensados para hacer una cosa efímera. Podríamos pensar un spot televisivo, una cosa, un eslogan para vender algo, ¿no? Que una vez que cumple su función desaparece. Pero por otro lado, cuando repasamos toda la cultura de la humanidad, buena parte de nuestra sabiduría, nuestro conocimiento popular, pasó de generación en generación durante cientos y cientos de años, gracias a pequeños refranes, fórmulas, aforismos.
¿no? O sea, incluso antes de que apareciera la escritura, la forma de memorizar y de pasar conocimiento era a través justamente de refranes, ¿no? La sabiduría popular, que todavía hoy subsiste. Entonces, claro, aquí hay como una doble dimensión, ¿no? Porque por un lado hay mucho contenido efímero, pero por otro lado hay mucha cultura snack que viene de los tiempos más antiguos, ¿no? Y que ha sobrevivido, sobre todo a nivel de refranes, aforismos, etcétera. Sí, sí, no, por supuesto. O sea, ese momento en el cual Herodoto inventa la prosa, ¿no? Y pasamos de la unidad verso a la unidad oración-frase y empieza como a expandirse, es un momento importante en que se gana algo y se pierde algo, ¿no? Y después habría un momento especularmente inverso en el siglo XVI-XVII, cuando se inventa la postal. Tú la comentas en el libro. Cuando se inventa la postal, claro, es un dispositivo muy raro porque lo que hace es condensar, es fugaz, ¿no? De acuerdo que después habrá coleccionismo de postales, pero la idea no es que perdure, y los viajeros que están acostumbrados a escribir cartas muy largas piensan que se ha perdido algo, ¿no? Claro, si vas viendo cómo se va abreviando la comunicación del viaje, hay algo ahí interesante que nunca sabes qué se pierde y qué se gana, ¿no? Pero cuando hablas de la postal me hizo recordar esto, ¿no? Las quejas de los viajeros respecto a las cartas. Y antes hablábamos de la queja por el tiempo acelerado. Aldo Manuncio, el editor, ya se queja de que recibe más cartas de las que puede responder en su época, ¿no? Y Cortázar, que aparece en las imágenes, dedicaba un día a la semana, creo que era el sábado por la mañana, a responder las cartas de los lectores y de los académicos que le escribían, ¿no? O sea, formas de gestionar el tiempo en formatos que ahora nos parecen larguísimos, pero es que antes 100 cartas era una burrada, ya tenemos 2000 emails, ¿no? O sea, se compensa y el volumen es parecido, aunque se reduzcan supuestamente las formas. Es que siempre hay una tensión, ¿no? También en el libro estás planteando que incluso lo efímero que se recuerda a través de refranes, frases en postales. Yo amo encontrar postales viejas en mercadillo, porque te pintan una historia y una época también. Convive con estos grandes textos, ¿no? Se hablaba de que nadie se leyó El Capital, sino que en realidad el Manifiesto Comunista o los grandes textos de las religiones. Y en esto me parece que hay también una tensión interesante hoy. Pensaba, por ejemplo, en las nuevas ediciones que está haciendo Blackie Books de los clásicos, ¿cómo los llaman? Los clásicos ilustrados, no me acuerdo ahora, pero es una colección nueva que sacaron la Odisea. Sí. Y está justamente tratado de contar el texto de la Odisea, una traducción en inglés impecable, además que encontraron con, digamos, textos al margen, al pie, ilustraciones, textos con los que dialogan, es decir, de Margaret Atwood ahí detrás, incluso creo que hay uno breve de Monterroso en digamos, distintos diálogos, distintas interpretaciones en distintos formatos, en función de un texto transmitido oralmente, que después fue escrito. Es decir, me parece que es Clásicos Liberados, es el nombre, que me encanta también. Sí. Parecía, bueno, un poco como Calvino, porque eran los clásicos, pero de una forma que integra formatos absolutamente contemporáneo y agradable, y nos hace entrar, entender y pensar esta tensión, qué se pierde, qué se gana, cómo podemos dialogarlo. Me parece una apuesta muy contemporánea, muy interesante, y que parece que está teniendo mucho éxito además, ¿no? Para volver a leer con otros tiempos. Yo estoy esperando lo siguiente, van a sacar el Quijote, el Génesis, digamos, estamos esperando a ver qué tal. Muy bien. A ver, Jorge. Remixabilidad, que es una de las características de la lista final del libro, y que en efecto es como la clave de todo, ¿no? O sea, somos homo sampler, como dice Luis Fernández Porta, homo remixes, y estamos constantemente mezclándolo todo, ¿no? Y todo lo que mezclamos acostumbra a ser muy breve. No sé vosotros cómo trabajáis, si trabajáis con internet o no, pero yo cuando estoy trabajando en artículos o en clases, o sea, en guiones, o no en mis libros, digamos, cada 10 minutos, 15 minutos abro las redes, hablo el email, miro el WhatsApp, ¿no? O sea, que lo ves como un conjunto de una jornada de trabajo, es un constante remix. Y volviendo al tema de la forma del libro, que me interesa mucho, porque es un libro muy benjaminiano, muy de citas, muy de fragmentos, es un libro zapping también, y es un libro remix. O sea, lo que hace Carlos es
remixear, ¿no? Y te invita a leer el libro como Rayuela, al principio, saltando de un lado para otro, pero en verdad es un libro muy clásico, que plantea un argumento en clave cronológica, que habla de los orígenes y acaba con las conclusiones, ¿no? Y como que juega a ser remix y ser clásico y ser viral, de algún modo. Claro, no voy a hablar yo de lo viral teniéndolo a él que sentado aquí, por supuesto, pero totalmente. Es la experiencia de la lectura que refuerza todos estos aspectos que tiene, ¿no? Y sin embargo, como bien dices, tal cual, empezamos y terminamos con una cierta lógica, porque nosotros mismos somos parte, digamos, estamos formados en este remix, como decías, no solamente por las prácticas con lo digital, sino de nuestra propia... Cada historia es un remix, creo, personal, y cómo uno se desarrolla trabajando como académico, lo que sea, ¿no? En este sentido, y pensando en textos que explicaban estas cosas, seguramente los vieron, pero ya tienen unos 8 años, esta serie de cortos en YouTube que lo hizo con un crowdfunding llamados Everything is a Remix, es fantástico, es como un clásico, por ahí uno más jovencito todavía no lo conoce, por eso lo decimos por aquí, pero digamos, es maravilloso esto de ver todas las partes observando el día de trabajo o que nos van formando nuestras propias actitudes, interpretaciones, lo que tomamos de aquí y allá, como pequeños fragmentos. A lo mejor empiezo a tener la respuesta, no es tan grave lo de los pequeños fragmentos. Es interesante que, bueno, la remixabilidad es una característica de toda la cultura humana, ¿no? Pero digamos que desde que aparece la tecnología digital, se digitalizan los textos, digamos que ahí se entra en una nueva fase de la remixabilidad, ¿no? Si vemos la música de los 80, cuando empiezan a samplear sonidos, bueno, ahí nace toda una nueva línea de trabajo musical. Está pasando en todo tipo de expresión artística hoy. Ahora, en estos días, en estas horas, hay un debate en Argentina porque un artista tomó unas imágenes de manga y las transformó en Evita, entonces la están acusando de plagio, que era como acusar a Lichtenstein de plagio del cómic también, o sea, un mismo debate 60 años después, ¿no? Pero bueno, digamos que la materia prima digital facilita todo esto, ¿no? Facilita que se pueda mezclar, que se puedan recombinar sonidos, imágenes, todo. Y por otro lado facilita la circulación de esto, ¿no? La materia prima digital. ¿Vamos a otro? Vamos a otro. A ver qué sale. Ups. Brevedad. Ya estuvimos hablando un poco de esto, pero... Brevedad. Bueno, ya lo dijimos. Saca otro. A ver si sale el coche. A ver si sale. El multiprocesador. También lo comentamos. Aikus. Claro. Ya hablamos de Aikus también. En la una genética. tradición A ver si oriental. tiene más suerte. El Aiku y el bonsai también. Claro. Porque el libro, digamos, en lo que sería esto, la micrología, que es el origen de las pequeñas cosas. Tenemos los haikus en la tradición oriental, pero también tenemos los pequeños jardines, tenemos el bonsai. La bola de nieve. La bola de nieve es más, bueno, esa es occidental. Sí, porque digo que tú haces toda esa genealogía, ¿no?, de la micrología. Sí, la bola de nieve es del siglo XIX. En teoría, hasta donde yo pude investigar, apareció fue uno de los souvenirs de una de las primeras exposiciones universales en París, era la Torre Eiffel con la nieve. Por ahí aparece una imagen de Venecia, pero en teoría las primeras, y era el souvenir que uno se llevaba, ¿no? Yo creo que esto es contemporáneo a las postales también, ¿no? Cuando empieza el turismo, ¿no? Ya en el siglo XIX, el turismo industrial, ¿no? No era quizá el turista poeta que viajaba, no, ya empieza a haber un turismo industrial de masas, y yo creo que ahí está el tema de la postal, que hoy lo reemplazamos con el selfie, estoy acá, ¿no? Nos hacemos el selfie en la Torre de Pisa. Y empezó también el traer el souvenir, había que llevarle algo a la gente, ¿no? A los parientes y amigos, había que decir, mira, estuve ahí, te traigo algo, ¿no? Vamos a ver acá. Saca. Aforismos, que ya ha salido. Aforismos, ya hablamos de aforismos. Que sería como el reverso del refrán, ¿no? El refrán popular y el aforismo más literario y más artístico. El fake trailer. ¿Qué es el fake trailer? Oh, buenísimo. Carlos. Es Bueno, fanático, además. No, tú hablabas antes de estos trailers, ¿cómo habías dicho? Honest trailers. Honest trailer. El fake trailer habla o de una película que no se hizo, generalmente una secuela, por ejemplo, hay un fake trailer buenísimo, se llama Titanic 2, que está hecho con trozos de películas, diferentes películas de Leonardo DiCaprio, está todo montado de manera tal que a DiCaprio lo encuentran congelado en el fondo del mar y lo reviven 100 años más tarde, después del hundimiento del Titanic. Entonces se encuentra él
en el siglo XXI y le va a buscar a Rose, que murió a los 106 años, ¿no? Bueno, pero está muy bien hecho porque, bueno, es una pieza brillante de 2 o 3 minutos, hecha con trocitos de películas de Leonardo DiCaprio, ¿no? Y después está otra versión del fake trailer, hay un portal buenísimo, creo que se llama Fake Trailers, que está todo ahí, ¿no? Hay otro tipo de fake trailer que toma una película y la reposiciona de género, ¿no? Quizá uno de los más famosos es Shining en versión comedia familiar, ¿no? Sí. Con escenas de la película, trabajando sobre la música y el montaje, crea una familia que está en un hotel, en un lugar de vacaciones, que tienen conflictos, pero el amor siempre gana, ¿no? Y la familia termina unida, ¿no? Una cosa fascinante, fascinante. Después hay otro fake trailer que es el regreso de E.T. Viene una serie de alienígenas a invadir la Tierra y están los mismos actores de la película E.T., pero que ya han crecido y vuelve el original E.T. para salvar la Tierra, ¿no? Yo me lo creí uno, no sé si lo visteis, el que se difundió justo cuando acabó Juego de Tronos, anunciando una secuela de Juego de Tronos que pasaba en el futuro, es decir, ahora, y era con los Lannister y los Stark como magnates corporativos con traje y muy sofisticados, y había un momento en que, claro, el emblema de los Lannister, de su sede corporativa, era el escudo, y de pronto había una sombra de un dragón en un rascacielos, ¿no? Yo te lo juro que me creí que realmente era la secuela que iban a hacer en 2 años de Juego de Tronos, que había sido brillante, ¿no? Proyectar hacia el futuro y hacia lo contemporáneo un mundo que en la época medieval fue como conocemos. Casi todos estos formatos son contenidos generados por usuarios, ¿no? Son esta parte de lo que sería una narrativa transmedia, pero que no son parte del canon oficial, digamos, pero que vienen de la actividad de los fans. Pero yo pensaba que ya no decías esa palabra, que transmedia había sido desterrada de tu vida. Yo la uso menos, Okay. pero todavía está ahí. Cuando despertó la narrativa transmedia, todavía estaba ahí. Si alguien nos avisa cuando tenemos que cortar, nosotros seguimos sacando, Estaba pensando que a lo mejor estas creaciones de los usuarios que uno se cree porque están fantásticas, habría que ponerles otros nombres, ya no fake. Y en los últimos años con la fake news tiene connotaciones tan feas que a lo mejor tendríamos que pensar otro nombre, ¿no? Digo, sociedad gaseosa, esto es muy interesante. Esta es la ultimísima parte del libro. Totalmente. Yo en los últimos años no solo me agoté del concepto de transmedia, me aburrió mucho el concepto de sociedad líquida, amor líquido, modernidad líquida. Yo creo que no fue tanto un problema de Bauman, sino de las diferentes editoriales que abusaron del concepto por una cuestión de marketing, ¿no? Yo creo que bueno, la realidad ha hecho que lo de Bauman se evaporara, esta idea líquida. Y justamente dejó caer la hipótesis al final del libro. Esta idea de lo líquido yo creo que es una idea muy de modernidad, ¿no? Como que hay un flujo, ¿no? Que a veces puede desbordar el cauce del río, que a veces puede tener remolinos, ¿no? Las turbulencias existen en el entorno líquido, pero yo creo que es la metáfora gaseosa la que mejor representa todo esto que venimos hablando, fugacidad, fragmentación, aceleración, ¿no? Yo creo que la idea de millones de moléculas aceleradas, que rebotan, chocan, y tienen turbulencias también, es una metáfora, yo creo, mejor que lo de lo líquido, ¿no? Para representar un poco la cultura actual. Me gustaría ir por ese lado. Y claro, después viene la pregunta, ¿no será que la cultura en ciertos momentos se vuelve gaseosa, acelerada, así? En otro momento a lo mejor es líquida y quizá en algunos momentos se solidifica hasta que después empieza a derretirse. No sé, ya hay gente trabajando en la física en que sostienen que hay más de 3 estados de la materia, lo cual ahí nos abriría material para seguir discutiendo, ¿no? A mí me parecía interesantísimo lo de las turbulencias que planteabas reflexionando sobre esto, ¿no? Que ya aparecían la fluidez, evidentemente en lo gaseoso, y esta idea de la turbulencia. Y pensaba también, lo has dicho de otra manera recién, pero digamos, en todo el contexto y la idea del ecosistema mediático, es decir, cómo lo vamos transitando y siempre con turbulencias. Por eso me encantó, digamos, tiene que ver con el contexto, el momento y también la forma en que se transita y se interpreta. Estábamos frente a una realidad parecida pre-pandemia, durante la pandemia, que todavía estamos, hablamos de la post-pandemia y todavía estamos ahí, y en estas ideas de salir. Y si no estamos en turbulencias, también desde el lado interpretativo estoy diciendo, ¿no?
y bueno, cómo se encuentran, cómo explotan. Me pareció una cosa muy, muy interesante entre lo gaseoso y la turbulencia. Sabes que tengo un tema con la autopercepción del control que no es tal. Entonces, me pareció muy, muy interesante para poder pensar incluso más allá y darnos el permiso de no solidificar tanto, que sobre todo desde la academia intentamos normalmente hacer esto. Y con alumnos más jóvenes, que tienen siempre la misma edad, pero nosotros siempre tenemos un año más, que también es un tema, ¿no? Digamos, ¿cómo nos encontramos en esas turbulencias? Para mí es toda una reflexión esto, el aprendizaje, el ir viendo, y con estos tiempos tan cortos, la velocidad, la fragmentación. Bueno, por ahí la turbulencia es un lugar en el que tendríamos que empezar a sentirnos cómodos. Sabemos que un señor que amaba los aforismos dijo algo así como que los sólidos se disuelven en el aire, entre otros aforismos. Una pregunta, hablando de temas narrativos también, ¿no? Teníamos una idea de lo narrativo como algo lineal, ¿no? Desde Aristóteles hasta Vladimir Prop, no sé. ¿Podría pensarse en lo narrativo a partir de lo gaseoso, narrativas gaseosas, que a lo mejor no siguen un orden lineal, pero que son explosivas, reticulares? Sí, yo creo que la metáfora de lo gaseoso es muy válida y que se relaciona pues, con otras metáforas vinculadas con la red, ¿no? Y con la ausencia de jerarquías y con la membrana, digamos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo que se ha usado y abusado la metáfora de Bauman, pobre, ¿no? Es como el no lugar de Marc Augué, ¿no? Que tiene más de medio siglo de vida y se usa mal, se cita mal. Y eso sería muy cultura snack también, ¿no? Como la teoría y el ensayo. Yo cuando descubrí que extraterritorial de Steiner era un articulito, me sorprendió. O sea, tú nunca sabes cómo va a imponerse un concepto teórico ni por qué, y tampoco vas a poder, digamos, reivindicar constantemente lo que el autor quiso decir, porque se desvirtúa, se amplifica, y con Bauman pasó eso. En efecto, el tema es que hay una suerte de conflicto muy interesante entre una estructura narrativa que pervive y que es más o menos lineal y una narrativa con otro tipo de manifestaciones que también es muy antigua, ¿no? Porque el Edipo Rey no es lineal. La Ilíada empieza en medias res y no es lineal, ¿no? O sea que también se ha malinterpretado Aristóteles, yo creo. Pero bueno, hay como esa especie como de doble forma de ver los relatos que sigue dándonos sorpresas, ¿no? En Hollywood últimamente había un debate, o algunas personas proponían un debate de si era necesario superar el famoso viaje del héroe de Campbell, que es lo que formó, es la principal escuela de guionistas, digamos, en Hollywood, ¿no? Vamos a ver. A ver, otro concepto. Sacaste como 3 o 4. Micropoesía. ¿Y el otro? Slinkachu. Slinkachu, micropoesía. A lo largo del libro hablo de formatos breves en diferentes ámbitos y después está, bueno, obviamente están las micropoesías, que hay una recopilación de varios micropoemas. Y Slinkachu es un artista, acá tengo un librito, es este artista que arma pequeños muñequitos microscópicos y los posiciona en diferentes lugares de la ciudad, y después, bueno, obviamente lo fotografía, pero son cosas efímeras que él deja después ahí. Y bueno, son escenas de microvida cotidiana, ¿no? Son unos libros hermosos aparte. Pero bueno, él los pone ahí, los deja y, digamos, son impresionantes, son pura narrativa. Este librito lo muestra de lejos y después se acerca, hace un close-up y se ven pequeñas figuritas, ¿no? Muy bien. En esta línea estoy siguiendo en Twitter a un grupo, no me acuerdo el nombre ahora, que plantean situaciones hechas con Playmobil. Un poco de situaciones cotidianas, de todo, ¿no? Tecnológicas, todo, pero todo hecho con Playmobil. Bien. Vamos a mezclar un poquito. En el libro hay un capítulo que se llama Menudencias, ¿no? Porque ahí está micropoesía, toda una serie, los microcómics, porque por ahí aparece una imagen también, ¿no? Esto venía en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde no había papel, entonces lo que sobraba de imprimir diarios o revistas, que eran tiras como esta, se hacían cómics. Eso pasó en Italia, supongo que acá también, en Argentina, ¿no?
para no tirar el papel. Esa reflexión sobre los microcómics me hizo acordar también cómo a veces hay microgéneros narrativos, digamos, pero micro a nivel consideración social, digamos, que son como menos. Me acuerdo del editorial de la primera revista Fierro, una revista clásica en Argentina, digamos, de historieta, sobre todo la primera época maravillosa, que significó muchísimas cosas, y Juan Sasturain, el editor, decía que era hora de que la hermana menor cumpliera la mayoría de edad y que habláramos de historieta, digamos, porque planteaba la historieta y la historia como un género que realmente valía la pena. Y pensaba yo en la microapreciación, a lo mejor, de ciertos géneros narrativos, ¿no? Hoy hablábamos, tenemos que darle otro nombre, de novela gráfica, no de cómico. Historieta es como otra cosa, para poder plantearlo. Y me acordaba de eso, digo, bueno, es el tamaño, pero también es el juicio que tenemos sobre ciertos géneros narrativos que son más pequeños, ¿no? Claro, porque se piensa que es secundario, ¿no? Que Claro. lo importante es una gran obra extensa, ¿no? Cuando realmente es más difícil hacer un formato breve bien hecho que hacer una obra extensa, ¿no? Total. Es muy difícil cortar y dejar realmente lo importante. A ver. Por eso son tan maravillosos los buenos cuentos. Cuidado. Ahí estamos. Sí. Bueno, no es muy original. SMS. SMS. ¿Pasamos a otro? Pasamos a otro. Es interesante el SMS porque cuando apareció la telefonía móvil, se popularizó en los años 90, nadie daba un duro por el SMS. ¿Quién iba a mandar un mensaje con el pulgar cuando podía mandar un mensaje ya grabado en esa época? Y sin embargo fue la killer application, ¿no? Fue lo que permitió que arrancara con todo el mercado de los teléfonos móviles, segunda mitad de los años 90, la época de oro de Nokia. Yo creo que las tendencias imprevistas son alucinantes a ese nivel de micromensajes, ¿no? De hecho, yo tengo amigos que usan SMS todavía, lo cual me permite compararlos con los que usamos WhatsApp. Y de pronto la BlackBerry, ¿no? Con el teclado, que se impuso en algunos países como en Venezuela y que te permitía escribir con un frenético baile de dedos, después desapareció. El WhatsApp, que te permitía escribir mensajes, y lo hacemos y lo hicimos hasta que de pronto se empezó a usar el mensaje de voz. Y hemos pasado de proyectar un futuro en el cual íbamos a vernos a la cara mientras hablábamos, a un futuro en el cual hablamos indiferido. Y hay estadísticas que demuestran que la gente muy joven ya no llama nunca por teléfono, ¿no? Ahora preguntamos por WhatsApp si podemos llamar por teléfono, lo cual también es rarísimo, ¿no? O sea, todo es muy raro, y cuando tú proyectas el futuro nunca piensas que todo va a ser tan raro como después realmente es, ¿no? Totalmente. Y incluso gente muy joven, y vuelvo a la pregunta de si uno puede hilar y poner en contexto y entender en referencia, que ha dicho, ay, habría que inventar algo para hablar de una manera sincrónica. O sea, porque hablamos indiferido. Sí, el teléfono, o sea, existe desde antes, pero no hay un registro porque no hay una conexión. Los usos llevan a estas modalidades. Y a estirar el tiempo y hacer cosas repetitivas, y después no nos da la vida. Te llamo para ver si te llamo. Y de pronto el Twitch es algo innovador y disruptivo porque es sincrónico cuando estás acostumbrado a ver series o a enviarte mensajes de un modo... E incluso ciertas stories, si uno nos las guarda en Instagram, lo que hizo Snapchat en su momento y todo eso, tenía la cualidad de lo efímero, que para gente joven era súper novedoso. Y yo me acuerdo que para ver Invasión Extraterrestre, el último capítulo, tuve que esperar 4 años hasta que lo reprogramara la televisión porque era absolutamente efímero. Tenía 12 y hasta los 16 no lo pude ver. O sea, entonces, esta experiencia de lo efímero, hay ciertas variables, digamos, que siguen siendo novedosas, imprevisibles, pero imprevisibles por el contexto, y es muy gracioso. Esto, o sea, ¿no? Después de verlo y ver cómo nos vamos transformando, volviendo atrás, adelante, no hay esta idea del progreso ilimitado, vamos. Estaba pensando que la próxima temporada del podcast Solaris podría ser sincrónica, en tiempo real. Bueno, podría llamarse radio. Mañana se estrena la última temporada, acaba el podcast, y si hacemos algún tipo de expansión transmedia posterior, a mí la que más me gustaría sería como lectura teatral, en directo, y sin registro y sin streaming. El podcast también, hay podcasts que duran 1 hora, pero en general tienden a ser... Bueno, tú en el libro dices breves. que el capítulo ideal es de 22 minutos. Sí. Sí. En el podcast Solaris tiene 29-30 minutos,
Y es verdad que más de eso, que es un paseo diario de casa al colegio de los niños, de casa al trabajo o algo así, más de eso sí que es difícil de... Es también el formato TED, de las conferencias TED, ¿no? Que está muy cronometrado, son 18 minutos creo, como momentum, ¿no? Para mantener la atención del público. Vamos a ir acabando, ¿no? Porque si esto, Sí. si esto no es breve, es totalmente No. incoherente. Yo diría sacamos un par más, ¿no? Y así en menos de una hora cerramos. Perfecto. Spot. Spot. Que está muy interesante, ¿no? El tema este del anuncio, del videoclip, todas estas retóricas de la publicidad que son por naturaleza fugaces, ¿no? Y que son importantísimas, muy influyentes. Y qué raro, ¿no? Que queramos después los artistas, los escritores, perdurar, ¿no? Cuando lo natural sería esto, que es lo que hacen muy bien las redes sociales y sus lenguajes, que es no aspirar a la influencia en el futuro, sino aspirar a la influencia que quizá importa, que es la del estricto presente. El spot es todo un desafío publicitario, ¿no? Contar una historia, posicionar un producto, una marca en pocos segundos, crear o llevar a que la gente, digamos, motivar a que consuma un producto, un servicio. Es todo un desafío, ¿no? Nosotros, bueno, yo soy profesor en una carrera de publicidad también, Gabriela, y bueno, todo un conocimiento, una experiencia. Y después está la otra cuestión, el spot como forma audiovisual que captó lo que pasaba en el arte, lo que pasaba en muchos otros ámbitos, ¿no? Y el tema del spot, justamente porque buscan influenciar el presente, como decías, es maravilloso cómo son diferentes en Oriente y Occidente. Las publicidades coreanas, por ejemplo, ¿cuántas veces tenemos que verlas los occidentales para entender medianamente qué están diciendo? Porque la velocidad, la fugacidad, digamos, el juego de los colores, la forma de narrativa, y está muy expresada desde hace años en este sentido, ¿no? De una forma muy, muy diferente y mucho más breve, además, que lo que estamos acostumbrados aquí. ¿La última? Venga. La última. Después, Adelante. quizá hay preguntas. Hay A preguntas online, Carlos, también. Las esferas de cristal, pero aparecieron un poco. La esfera de cristal ya la vimos. No, pero ahí estaría lo contrario, ¿no? Que es la esfera de cristal vacía, ¿no? O sea, el adivino que crea un relato a pura imaginación a partir de ese objeto. ¿Por qué lo esférico tendrá tanta potencia narrativa, ¿no? Tanto si está lleno como si está vacío, como si es transparente, como si es opaco? Es interesante. ¿Habéis escuchado La Esfera, el podcast? Sí. Que está realmente muy bien, Sí, de lo muy mejor bueno. hecho en Tiene español. una producción sonora increíble. Muy Y bien. es que lo esférico siempre nos Bueno, interesa. por ahí entre las imágenes aparece que está en el libro el Jardín de las Delicias del Bosco, que es el universo, está todo, y cuando uno cierra el tríptico aparece una esfera. Es verdad, ¿no? Esta es idea cierto. de tener todo ahí dentro. Bueno, vamos a empezar, si te parece, Carlos. Tenemos y algunas Gabriela. preguntas del público, El público y de las redes. Y de las redes. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, por lo pronto muchas felicidades a los tres por la presentación y en particular a Carlos por su libro, que me he leído algo más de la mitad este fin de semana en varios trenes y me ha parecido muy, muy iluminador. Me ha inspirado una reflexión que la quería compartir con vosotros y ver cómo lo veis. Una de las cosas que me da que pensar, Cultura Snack, es que si recuperamos el viejo tema de la distinción entre niveles culturales, ese tema superado pero no superado, ya sabemos, pues se me ocurre que tu texto, en la manera en que lo elaboras, me hace pensar que existe tal cosa como una alta cultura snack o como un highbrow snack que se podía manifestar, por ejemplo, pongo por caso un poeta que lo que lee, sus hábitos de lectura, pues sean principalmente poemarios, dietarios, libros de filosofía como el Tractatus, le gusta el proyecto de las arcadas de Benjamin, le gustan artículos y tweets de sus pensadores favoritos, etcétera, y realmente rara vez recurre a formatos extensos. Y al leer tu libro me he dado cuenta que he conocido a personas que son muy highbrow y que tienen esos hábitos, aunque no sean del todo autoconscientes de que los tienen, lo cual nos llevaría a la idea de que se puede hacer como una defensa conservadora, incluso si cabe reaccionaria, de la alta cultura desde una perspectiva snack, que me parece una opción muy, muy divertida, ¿no? Sí, lo snack va de una punta a otra o de un nivel a otro, ¿no? En ese sentido. Porque tenemos cultura popular en formato snack, cuántos intelectuales trabajaban con los ficheros, ¿no? Roland Barthes, Benjamin, por ahí aparece Michael Walzer también, que escribían microtextos.
pero como lo snack como formato de trabajo, ¿no? Esto de fichar libros, ¿no? Los ficheros, ¿no? ¿Tenemos más preguntas? Eso es muy interesante, pero, Sí. ¿Sí? también algo muy interesante, vinculado con lo que dice Eloy, que es justamente que lo más popular puede ser lo anti-snack, en el sentido de gente que solo lee novelas de 500 páginas. Sí. Y que solo le gusta eso, y solo le gusta películas que son sagas o series que tienen 20 temporadas, ¿no? Entonces habría esa paradoja que está muy bien vista. Buenas. Quería preguntar sobre cómo creéis que va a influenciar en los medios tradicionales toda esta ola que va a surgir o que está surgiendo de creadores alternativos que han nacido al fin y al cabo en estos formatos breves, ¿no? Porque no tienen nada que ver y ya se está viendo pues periodistas que han salido de Twitter, humoristas que han salido de Vines o de vídeos de cualquier tipo de redes, artistas y demás. Y creo que es algo a tener en cuenta, bueno, a la hora de ver qué es lo que puede llegar en un futuro, ¿no? Mira, yo pienso que si los medios masivos tradicionales no incorporan algo de esto, quedan totalmente desfasados. Sabemos que las nuevas generaciones no miran broadcasting tradicional, miran Twitch. Yo no sé si hay una relación directa con los snack ahí, porque, por ejemplo, el Ibai, por ejemplo, como caso prototípico de personaje que viene de las redes y ya es quizá el mascarón de proa, ¿no? Que entra en el mundo del broadcasting y entra con mucha fuerza, no es formato breve, vienen de la cultura de gameplay, se tiraban estos vídeos de 10, 11 horas pasando por todos los niveles de un videojuego. O sea que hay cultura de snack, pero también hay cultura larguísima, digamos, formatos muy largos, de donde viene donde se ha fogueado, digamos, esta nueva generación. Pero bueno, yo creo que esto es muy interesante, porque bueno, los que analizamos un poco la evolución de los medios, estaba como que había dos tipos ideales, ¿no? Estaba el broadcasting tradicional, la radio, la televisión, y las redes. Pero lo que es interesante es que dentro de las redes también hay broadcasting ahora. Pasó con YouTube, cuando el loco este se tiró de los 40.000 metros de Red Bull, ¿no? Había 7 millones de personas mirándolo en YouTube. Pero ahora con Twitch, yo creo que es esa la clave, ¿no? Para que lo que venía parecía que iba retrocediendo, que era el broadcasting tradicional, vamos a ver qué pasa, ¿no? En esta mezcla, remix, con esta nueva forma de broadcasting que viene de las redes y de nuevos actores, gente muy joven, con otra dinámica. Pero, por ejemplo, tenemos el broadcasting más tradicional, no sé, el chiringuito de jugones, que se transmite también en YouTube durante el partido y en Twitch. O sea que también el clásico broadcasting busca meterse, obviamente, en las redes, porque sabe que, sobre todo, el público más joven está ahí. O sea que hay mucha zona gris de hibridación, diría Néstor García Canclini. Diría, tal cual, qué lindo concepto ese. Yo creo que hay mucho de snack en el consumo de, por ejemplo, Twitch. No tanto en la emisión, que sí es más cercana al broadcasting, sino en el maravilloso espacio de los comentarios, sobre todo en la parte de Twitch que no viene del gaming, en lo que estamos entrando todos los demás, ¿sí? En el Just Talking, que aparece lo que se te ocurra. Para seguir, digamos, todo ese diálogo y seguir de repente también el diálogo que está en Discord, por ejemplo, que te manda según van planteando, eso es un consumo snack. Estás saltando de aquí para allí. Entras y sales también a las salas de Twitch en el momento que te interese y según lo que están comunicando. Y a lo mejor en Discord estás hablando de estas 3, 4, 5 cosas o que están sucediendo en 5 pantallas a la vez. Entonces, ahí por lo menos es snack en el sentido de fragmentario y sintético, ¿no? Tun, tun, tun y voy saltando. Y también me parece que los productores de contenidos, digamos, de las redes, tienen, en la comunicación digital pasa algo que no pasaba con el broadcasting tradicional, que es básicamente las redes son igual para ti, para mí, para las grandes marcas o las grandes comunicadores. Podemos crear contenido, pero el formato no lo podemos modificar demasiado. Tendremos algún premio alguna vez de entrada antes, pero digamos... Entonces, ahí sí aparecen múltiples voces que pueden ser más snack, que empiezan a ser absorbidas en formatos a lo mejor más tradicionales y más extendidos en espacios de broadcasting y después se van mezclando ahí. Toda la expresión de identidades, y no solo de género, de identidades en sentido amplio, hablo, que se está dando en los últimos años de la generación Z e incluso más jóvenes, en micropartículas, digamos, audiovisuales, están empezando a ser reprocesadas y aparecen en espacios de ficción, de streaming tradicional, en algunos programas de televisión más tradicionales, y sí empiezan de algo pequeño, creo. Yo lo veo un poco ahí, desde el consumo me y de la parece muy microproducción. interesante la idea del consumo snack
porque, por ejemplo, la cultura de plataformas lleva al consumo de snack, ¿no? Tú pagas tarifa plana en Netflix, con lo cual puedes empezar 10 series y ver 10 minutos de cada una hasta que hay una que te interesa, ¿no? Yo cuando recibo la liquidación de mis derechos de autor de mis audiolibros, como están en Storytel, que es una plataforma, y es tarifa plana, lo que hacen es dividir los minutos escuchados de todos mis libros y dividirlo entre los minutos que duran los libros, porque la mayor parte de la gente no escucha los libros, sino que escucha 2 minutos, 8 minutos y decide si lo escucha o no. Y esos 8 minutos también los cobras, pero sumados con todas las veces que alguien ha escuchado 8 minutos para que se convierta en un libro entero, digamos, ¿no? Eso en el cine Prácticas no pasaba. financieras, claro, La prácticas gente no se iba financieras del cine. snack. No, pero la gente llegaba tarde al cine, eso también es muy interesante, ¿no? Sabéis que hay este documental sobre Alfred Hitchcock, que Alfred Hitchcock No dejaba entrar al con cine. psicosis, ¿no? Como si llegabas tarde, ya no tenía sentido la película, se puso muy estricto y obligaba a ver la película entera. Hay preguntas de... Sí, desde casa internas. tenemos también preguntas. Una de la primera la ha lanzado Alicia, que nos dice si cultura snack no debería ser un oxímoron. Oh. Se pone difícil. El término cultura snack yo lo tomo de un número de la revista Wire, la Biblia de Silicon Valley, del año 2006, que justamente hablaba sobre todo de formatos breves digitales y audiovisuales. Yo creo que no. Yo creo que no, porque justamente, y hemos charlado un poco de esto, hay cultura highbrow, si quieren, o culturas secas que se expresa en formatos breves, y esto ha sido siempre así y seguirá siendo. Ya, pero yo creo que ella se refiere más bien a la palabra, ¿no? Porque snack, como se ve en la portada, se refiere a comida basura, a... Sí, podría generarse una conexión con fast food. Claro, con chips, ¿no? Con el tipo de comida que no deberías comer. Es decir, igual que no puede haber quizá una gastronomía snack a priori, aunque sí que se puede elaborar, ella quizá pregunta pues si... Existe, y la mención, la cultura de las tapas, por ejemplo, ¿no? La cultura de las tapas es cultura de gastronómica snack. Y tenemos un Ferran Adrià que llevó eso a una escala artística highbrow, de vuelta con el concepto. O sea que yo no lo veo incompatible, ¿eh? No. Si vamos a una de las definiciones posibles también para oxímoron, que es en realidad dos términos opuestos que generan un nuevo sentido, ahí sí puede ser un oxímoron muy rico. Sí. Ahí tenemos las dos moléculas gaseosas que han chocado, ¿no? Y han generado otra cosa. Lo siento, Alicia, pero son maestros de la retórica, no hay modo. Sí, sí. No hay modo. Siguen las preguntas desde Brasil, en este caso de Isadora, que os pregunta si os parece que vivimos en una cultura snack en la educación, es decir, que alumnos y profesores prefieren picar un poco de todo sin profundizar en nada. Yo creo que la educación nos da uno de los mejores formatos snack que existe, que es lo que acá llamamos chuleta, en Argentina machete, y en cada país de América Latina, ya la otra vez me hice una lista porque hay un nombre diferente. Estos pequeños apuntes, que es un contenido generado por estudiantes, donde se resume, ¿no? Y hace trampa en un examen y tiene todo ahí. Yendo más al tema de planes de estudio, bueno, seguramente, a lo mejor hay más fragmentos, digamos, como que la sensación que tenemos en la universidad es que hay que enseñar muchas cosas, y eso hace que muchas veces también los planes de estudio se fragmenten bastante. Pero yo creo que eso también está en sintonía con todo este mundo donde vivimos, ¿no? Yo creo que hay un problema claro, que es que la estructura de las clases de la educación en 2021 sigue siendo muy parecida a la del siglo XIX. Y la idea de que una clase tiene que durar 1 hora O 2 horas. en primaria, secundaria, y 2 horas o más en la universidad, bueno, pues hay que reevaluarla urgentemente. Totalmente. Por lo que comentamos aquí del zapping y del fragmento, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta esto, se puede profundizar en 7 minutos, se puede llegar muy lejos de modos como fragmentarios o híbridos o hiperbreves, y es una cuestión de pensar, ¿no?, cómo se puede ser profundo sin ser pesado ni extenso de un modo innecesario, supongo. Miquel, que os felicita a los tres, se pregunta cómo se deben adaptar los medios de comunicación a esta cultura snack. Yo creo que de hecho se están adaptando porque, digamos, hay formatos breves, siempre los hubo, ¿no? Hablamos de la televisión, teníamos el spot, el tráiler, MTV se alimentaba totalmente de videoclips, ¿no? Yo creo que, bueno, ahí, digamos, el gesto de adaptación no es tanto con lo snack, sino con la cultura de las redes, la interacción, simular la interacción, ¿no?
Quizás sí, a nivel de incrementar la complejidad de los relatos. Yo eso lo he investigado bastante, por ejemplo, en la televisión, y lo hemos hablado mucho cuando hicimos el MOOC de las series de televisión, ¿no? Una serie como Lost, Perdidos, por ejemplo, con 16 personajes principales, flashback, flash forward, mucha fragmentación. Claro, forma parte de toda esta transformación cultural. Y yo siempre digo, mi abuelo nunca hubiera entendido Lost, por ejemplo, ¿no? Estaba acostumbrado, no sé, a ver Columbo o Bonanza, series lineales con 3, 4 actores, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que, bueno, los formatos breves siempre estuvieron ahí, ¿no? Habría que hacer hasta un estudio cuantitativo, Big Data, de si se ha reducido la extensión de los programas televisivos. Habría que verlo. Yo he visto, y lo cito en el libro, estudios sobre la extensión de los formatos de las novelas, por ejemplo. Así como hay cultura snack, se están extendiendo muchas obras de ficción, por no hablar de las grandes sagas, ¿no? Y esto lo digo en el libro, por un lado, ¿no? O sea, no todo es cultura snack. Es como que nuestro espectro textual se ha ampliado. Consumimos mucho microtexto, pero también consumimos muchas sagas. Los jóvenes se leen todas las sagas de Harry Potter, de Divergente, etcétera, etcétera. O las sagas televisivas, ¿no? Con varias temporadas. Como que nuestro mundo textual es más rico. Sí. María, que dice que le ha quedado claro que si alguien quiere escribir en este momento con la extensión de Guerra y Paz está condenado al fracaso, nos pregunta que en un mundo tan acelerado como el actual, ¿hacia dónde van las relaciones interpersonales? A ver, yo solo sobre el tema de la escritura, no hay fórmulas de éxito en el mundo contemporáneo y, como decía Carlos, las sagas son muy extensas y en los últimos años se ha impuesto un formato de novela de éxito, popular e incluso de culto, que es muy larga. Las novelas de Roberto Bolaño que le han dado más lectores son muy extensas, Detalles Salvajes y 2666, y hay muchos ejemplos de novelas largas que han encontrado un público lector amplio. El ensayo más leído probablemente en la historia de la literatura española es El infinito de un junco, de Irene Vallejo, que no es breve. Y hay algo quizá interesante, que es una resistencia o una alternativa desde el formato libro a ese consumo de lo breve, quizá. Pero si quieres escribir algo largo, escríbelo, que es posible que encuentre su público. Y respecto a las relaciones personales, yo no sé si antes las relaciones personales... Sí, había intercambios epistolares mucho más largos, ¿no? Seguramente ahí también habría que hacer una investigación más cuanti, ¿no? Si se ha reducido, yo creo que bueno, a partir del SMS, WhatsApp y todos estos nuevos instrumentos de comunicación, seguramente se ha reducido quizá un poco la duración de los mensajes. Puede ser, pero además hay algo que me parece que de alguna manera también lo decís en el libro, que el microrrelato para muchos o la microficción solo existe si está impresa en papel. De la misma manera pensamos que las relaciones personales solo existen si son físicas. A mí me parece que ya es hace tiempo inadecuado hablar del mundo virtual y del mundo real. Hay que hablar del mundo virtual y del mundo físico, los dos son reales. Entonces, tenemos que replantearnos también qué entendemos como relaciones personales. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero existe y es real. Entonces, bueno, ahí hay mucho para pensar. Hay nuevas formas, pero siempre hubo nuevas formas. Todo va más rápido, como decíamos, con el tema de la velocidad, la brevedad, lo efímero, desde otro punto de vista o de otras manifestaciones. Y bueno, a transitarlo lo mejor posible. Son otros códigos, otros formatos, pero todos son reales. Julieta, de hecho, nos pregunta, o os pregunta, vaya, si es posible pensar en la configuración de identidades digitales o no, snack, breves. ¿Cómo sería una identidad snack? Una foto carnet. Bueno, la descripción de tu muro de Twitter o de Instagram condensa de un modo snack los rasgos de tu identidad que tú imaginas que son ideales para la comunicación de tu perfil en esa red, ¿no? Ahí podría haber pistas para pensar eso que comentas. Que antes era la tarjeta impresa que uno daba, ¿no? Uno trataba de personalizar la tarjeta.
Y lo más personal. interesante de eso, la tarjeta personal, pero sobre todo en forma digital, que uno puede editarla cada 48 horas si te hace falta. Eso es muy Claro, interesante también, porque si hay fluidez, si estamos en un entorno gaseoso, hoy de repente estas dos palabras para Twitter, decir quién era, cuando uno la abrió en 2000, qué sé yo, 10, 8, 7, digamos, era una cosa. ¿Cuántas veces hemos cambiado de identidad de snack en nuestra definición? Y en cambio, vinculado con esta paradoja que estamos comentando tan interesante entre lo snack y lo extenso, nuestro Twitter absurdamente ya tiene cientos de miles de caracteres. Porque lo lógico sería ir borrando Twitter, ¿no? Igual que vas cambiando tu perfil, pero no. Hay una masa de texto con todos tus tweets que no has borrado absurdamente, y en cambio esa breve descripción, ese resumen de snack, sí que lo vas cambiando de vez en cuando, ¿no? Pero no cambiamos tanto la foto, porque sirve cuando uno, digamos, escanea la lista de Twitter, identificar las caritas, digamos, yo creo que es muy importante. Sí, pero sí que cambiamos el tweet fijado. Sí, eso sí. Periódicamente, Eso cada que tanto es otro rasgo de identidad de tu Twitter, ¿no? Sí. Yo debo decir que cambió la foto también. En Cultura Snack, por cierto, se habla mucho de Twitter y es muy interesante porque hay una lectura de conjunto de la red social. Creo que es la red social más tratada en el libro. Es que fue la pionera, podríamos decir, de las redes sociales para apostar decididamente por el formato breve. Totalmente. Seguro, seguro. Entramos en las dos últimas. Una nos llega desde Portugal, que la hace Tania, y os dice si en vuestra evaluación se ve comprometida la relación calidad-cantidad desde la perspectiva de la cultura snack. Yo diría que no, porque volvemos a lo de siempre. Puede haber cultura snack si hablamos de calidad, ¿no? O hablemos sobre gusto, quizá mejor, ¿no? Podemos encontrar de todo. Yo no dividiera o no pondría la cultura snack en ninguno de estos compartimentos, ¿no? Sí, porque es breve, está condenado a ser malo o efímero o superficial, todo lo contrario. Lo que sí que es cierto, para tomar un criterio que sí que es válido, es que en efecto en la cultura snack vinculada con las redes sociales hay menos interés en la perfección y por tanto se admite la falta ortográfica, por ejemplo, que no se admite según otros criterios de la calidad, ¿no? Así hay algunos rasgos que sí que se pueden, que tienen que ver con la perfección artesanal que se presupone en otros tipos de lenguajes o de manifestaciones y que en cambio en redes sociales como que se autoriza, ¿no? Yo borro un tuit si me doy cuenta que hay una errata, pero sé que no es normal. Lo normal es mantenerlo porque no pasa nada si falta una letra o si te has equivocado con... Pero mira que si en la cultura visual snack pasa todo lo contrario. Una foto para subir a Instagram, un selfie, es trabajado, filtrado, perfeccionado. Como que ahí el nivel de error es poco tolerable, tiene que estar perfecto, ¿no? Como que se tolera el error ortográfico a veces, pero en cambio la fotografía tiene que estar muy trabajada. Porque no hay filtros ortográficos todavía. Bueno, Estaría bien eso, ¿no? Y yo pensaba también, para cerrar con la pregunta, que la síntesis, la buena síntesis, es una garantía de calidad muchas veces. Así que, digamos, ver en el contexto, lo decías al principio, que algo sea breve a veces implica que es mucho mejor que algo largo, extenso y no. Entonces, hay como varios criterios y yo creo que hay que pensar en el contexto, digamos, como los casos que planteaban, para poder hacerlo. No creo que haya una tensión, digamos, una oposición a blanco y negro en este tipo de temas. Ils, desde Atlanta, se pregunta si, dada la accesibilidad a todos estos snacks culturales, ¿cuándo, dónde empieza o termina el remix y cuándo, dónde empieza o termina el plagio? Justamente, bueno, ese es un tema. Ella mencionó antes este documental que se llama Everything is a Remix, todo es un remix. Y es una vieja discusión. Claro, el tema de plagio yo creo que ya entra en una cuestión casi jurídica, legal, es una discusión legal, pero que toda la cultura ha sido siempre reapropiación. Tenemos intelectuales como Kenneth Goldsmith, que hace mucho hincapié en esto, ¿no? Enseña a sus alumnos a plagiar en su curso de literatura, porque toda la cultura ha sido eso. Tenemos ejemplos muy puntuales a partir de la obra de Borges que han derivado en casos jurídicos, pero yo creo que el tema del plagio es más una cuestión, hoy por hoy quizá jurídica, legal, de decir, bueno, a ver, a nivel musical si copió más de tantos X notas o compases, a nivel de texto si es más de tantas líneas de texto,
pero yo creo que es una dinámica cultural que ha sido siempre así y seguirá siendo así. Y más ahora, mundo gaseoso, contenidos snack, todo digital, todo está ahí dando vuelta, todo es aprovechable, todo es remixable. Así que yo creo que bueno, como que se ha vuelto mucho más evidente y más... Aquí sí acelerada esta dinámica de reapropiación, ¿no? Y relacionado con el tema de la sociedad gaseosa, ya para cerrar, si os parece bien, Gonzalo deja un comentario a ver qué os genera, que dice líquido, gaseoso, sólido y gato. ¿Y gato? Pues Los gatos son los dueños de Internet. No hay mayor ejemplo de la cultura snack que las fotos de gatos, los memes de gatos, de modo que muy buena reflexión para acabar. Gato. Cat. Crazy cat. Muchísimas gracias por la atención, gracias Gabriela Pedranti, gracias Jorge Carrión, gracias a la BCM UPF, Barcelona School of Management. Bueno, hemos hablado un poquito de cultura snack, espero que les haya interesado. El libro se consigue en las librerías de Argentina, de España, también se consigue en Amazon y en otras plataformas online. Y espero que hayan disfrutado. Y bueno, muchísimas gracias y seguimos la conversación en las redes y en formato snack. Muchas gracias.